les damos la más cordial bienvenida. Les habla Cristóbal Arias, coordinador general de la Casa Rivas Mercado, y agradecemos su presencia el día de hoy. La Fundación Conmemoraciones, la Fundación Rivas Mercado AC, en colaboración con Marinela Barrios Otero y Mariclén Barrios Otero, les damos la más cordial bienvenida. La unión de esfuerzos nos permite conmemorar la memoria de una mujer fuera de serie, que inició su carrera artística y vida cultural bajo el cobijo del Teatro de Ulises, impulsado por Antonieta Rivas Mercado. Este ciclo de charlas inicia hoy, 13 de septiembre de 2021, en el marco del natalicio de Clementina Otero. La maestra cumpliría hoy 112 años. Y desde el salón principal de esta Casa Rivas Mercado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, queremos dar la bienvenida y agradecerles por su participación en este homenaje al doctor Vicente Quirarte Castañeda y al maestro Gonzalo Valdés Medellín en esta primera charla denominada Clementina Otero y el Teatro de Ulises. Me voy a permitir presentarles primeramente al doctor Vicente Quirarte. Vicente Quirarte es doctor en literatura mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor, así como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma institución. Es miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua e integrante del Colegio Nacional. Su obra incluye libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Ha recibido el Premio Javier Villaurrutia y el Premio Universidad Nacional. Ha ocupado en 2 ocasiones la Cátedra Gilberto Owen, impulsada por el Colegio de Sinaloa. Entre sus libros dedicados a la vida y obra del poeta se encuentran El azogue y la granada, Gilberto Owen, su discurso amoroso, Invitación a Gilberto Owen, la obra de teatro Hay mucho de Penélope en Ulises. Escribió el prólogo y junto con Marinela Barrios Otero hizo las notas del libro Me muero de sin usted, cartas de amor a Clementina Otero, así como los volúmenes Perderse para reencontrarse, El México de los contemporáneos, la antología Ojos para mirar, Lo no mirado, Los contemporáneos y las artes plásticas y el estudio introductorio a los contemporáneos en el Universal. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me complace estar en esta primera charla con un hombre de teatro como Gonzalo Valdés Medellín, y precisamente para hablar de Clementina en sus entrada al escenario nacional e internacional, nos vamos a referir básicamente al Teatro de Ulises. Yo he traído algo que quiero compartir con ustedes, algo escrito, y después pues podemos conversar si así lo disponen. Tomada los primeros años del siglo XX, cuando era colocada la primera piedra del monumento con el que México celebraría el nacimiento de su independencia, la fotografía representa al arquitecto en jefe de la obra, Antonio Rivas Mercado, en compañía de su familia. En ella figura la niña Antonieta, nacida en 1898. No podía saber la aventura personal que por delante le estaba destinada. Sin embargo, la emoción inédita e infrecuente de estar encima de ese bloque fundacional vaticinaba una vida extraordinaria, poblada de iluminaciones y caídas. Hoy, la casa de Antonieta Rivas Mercado abre sus hospitalarias puertas para recibir a doña Clementina Otero, que siempre se refirió a Antonieta como una mujer de gran personalidad, plena de dignidad y de elegancia. Con su agudeza característica, Luis Mario Schneider consideró que Antonieta era integrante de la generación de contemporáneos. Miguel Capistrán la llamó la generación de Ulises, en cuya aventura fue decisivo no solo el patrocinio económico, sino la participación activa de Antonieta en las obras que montaban y en las ediciones que llevaban el nombre
del navegante ancestral. Definitiva la mañana en que Tina Modotti se tiende, desnuda, en la azotea de una casa de la Corona Condesa para ser amorosa y obsesivamente fotografiada por Edward Weston. Decisivo el instante en que Carmen Dragón se transfigura en Naguilin ante el éxtasis, el terror y la fascinación del doctor Atle. Como el día en que una adolescente llamada Frida Kahlo interpela valientemente al enorme pintor vestido de overol que da vida cromática a los muros del antiguo colegio de San Ildefonso. Como la fecha en que Antonieta Rivas Mercado inicia la imposible conquista de Manuel Rodríguez Lozano, apoya el Teatro de Ulises y brinda su casa a los muchachos perdidos. Como el momento en el cual Clementina Otero pisa por primera vez el escenario para descubrir su definitiva vocación, como el día en que la musa recibe la carta donde el poeta Gilberto Owen le escribe: "Me muero de sin usted", y como destinataria se convierte en partícipe, causante y provocadora de uno de los más intensos epistolarios amorosos de nuestras letras. Al elogiar la versatilidad de Antonieta, Salvador Novo hace un retrato de la nueva mujer. Ella, que una vez quiso estudiar para linotipista, que ha viajado por todo el mundo, que nada y monta a caballo, que ha emprendido cursos de filosofía y de idiomas, hasta aquí Novo. Además de la libertad que les otorgaba anticipadamente su espíritu creador, sus condiciones de formación y educación fueron particulares. Todas ellas son hijas del siglo XX. La mayor, Naguilin, nació en 1893. La menor, Clementina Otero, en 1911. Además de ser extremas cronológicamente, lo son en su actuación amorosa. Naguil recoge las brasas de fin de siglo y encarna a la mujer fatal, la vampiresa, que es el resumen de todos los narcisos. Clementina desafía la autoridad paterna al pisar un escenario teatral, pero lo abandona ante la nueva tiranía del matrimonio. De las numerosas fotografías del libro Los escenarios de Clementina Otero, y hace un momento conversábamos lo lindo que es ese libro gracias a la dedicación de Marina Barrios, una resulta más que reveladora, porque tiene que ver con la biografía de la retratada, pero también con sus compañeras de aventura. Niña salida apenas de la pubertad, con rizos a la Shirley Temple, Clementina camina por una calle de la colonia Roma en compañía de sus amigas. A los 15 años de edad, la joven Clementina será coronada por los charros en un momento de fervor nacionalista, cuando los colores de la patria ocupaban los espacios de la vida pública y privada. Ella se llamaba Clementina Otero. No, pero tenía, bueno, ahorita hacemos cuentas. Yo estudié letras, no matemáticas. No, pero yo también traigo como mis dudas, porque en algunos lados traigo una fecha de nacimiento. ¿Ah, sí? Y en otros lados otra. Entonces, bueno, tenés 17 o 19. Es 9. Ah, ok. De 9, sí. Yo tenía ese dato, pero en otros trae que estaba en 9. Sí. Sí. Okay. Bueno, en esa muchacha cabían todas las mujeres y toda la poesía. Ella se llamaba Clementina Otero. Su padre estaba de viaje y ella se asomó al umbral de una casa en la calle de Mesones, con lo que iba a cambiar su vida y la participación de su cuerpo en un escenario que no iba a llamarse de manera inmediata ni amor ni familia. En la biografía de esa muchacha y en la historia del arte mexicano,
significa más, mucho más. Ese umbral era tan simbólico como la celda oscura de Dante, y trasponerlo significaba aceptar la consigna de los futuros contemporáneos. Hay que perderse para reencontrarse. Heroína del teatro mexicano, la llama Schneider, sin llegar a formar parte estrictamente de la selecta cofradía de los que se autonombraban numerables lectores, Clementina ganó su sitio como otra contemporánea en el más amplio sentido de la palabra. Clementina había nacido el 13 de septiembre de 1909, efectivamente hoy es su cumpleaños, el Día de los Niños Héroes, hija del matrimonio formado por Antonio Otero Moreno, andaluz, y Clementina Mena Cantón, de origen yucateco. Araceli, hermana mayor de Clementina, era hermana mayor, sí, de Clementina, sí, perdón, era novia de Celestino Gorostiza, quien tempranamente había sido inoculado por una pasión que no habría de abandonarlo. El teatro como novedad y experimentación. La dramaturgia de otras partes del mundo como base para la creación de un teatro nacional sólido y permanente. La base de este proyecto había nacido como un juego serio, como los grandes y auténticos juegos. Bajo el patrocinio de Antonieta comienzan los ensayos del Teatro de Ulises, con traducciones, lecturas y montajes de obras de vanguardia en otras lenguas. En 1927 representan La Puerta Reluciente de Lord Dunsany, más tarde Welded, Ligados de Eugene O'Neill y Simile de Roger Marx. A principios de 1928, con Celestino Gorostiza como principal orquestador, se hallaban en el montaje del Peregrino del dramaturgo francés Charles Vildac, traducida por Owen, quien además personificaba el papel masculino principal. Bueno, quiero decirles que gracias a Marinela pude obtener algunas páginas mecanografiadas del Peregrino de Charles Vildac, traducido por Gilberto Owen. Yo me permití, con la licencia del caso, terminar la traducción o pequeñar una posible traducción, siendo más o menos fiel al espíritu que en esas páginas que rescató Marinela me proporcionó. Y Clementina Otero, tuve el privilegio de entrevistarme con ella, y me dijo más o menos lo siguiente. Habla Clementina. De la mano de mi hermano Juan, además es muy bonita la fotografía de la boda, porque Juan es quien la lleva a la iglesia. Es muy bonito. En los dos viajes la acompaña y él es su hermano menor. Entonces, de la mano de mi hermanito Juan, me hallaba de pronto frente al número 42 de la calle de Mesones, en una casa de viviendas, esas donde habitaba la clase media acomodada. Me acostumbré desde niña a vivir con mi familia en casas grandes y solas. Ahora, al miedo, se sumaba la vergüenza de la gente que desde las otras viviendas, corría los visillos para mirarnos. Finalmente, pudieron más mi curiosidad y la insistencia de Celestino. Nos esperaban dos jóvenes. El primero, la galantería en persona, me extendió la mano y me dijo, ¿cómo le va, Denise? Yo, naturalmente, no supe qué pensar, pero mi futuro amigo continuó de la manera más natural. Porque usted es Denise, ¿verdad? Porque va a ser Denise, ¿verdad? Como el estupor y la timidez me mantenían callada, se dirigió al otro joven para decirle, Gilberto, se me hace que te encargues de la muchacha porque creo que es muda. Así, de esa manera informal y debido a la ausencia de una de las actrices, conocí a Javier Urrutia y a Gilberto Owen. Entré a formar parte del Teatro de Ulises y di comienzo a lo que iba a ser motivo principal de mi vida. La obra fue estrenada
el 23 de marzo de 1928. Si bien los primeros poemas y mensajes enviados por Owen están fechados en abril, puede suponerse que se conocieron los primeros días de marzo. Además, el verso final del poema, donde dice aquella obra donde llora su tío, se refiere naturalmente a la pieza antes dicha. Otra fotografía, ya clásica en los anales del teatro mexicano y en los de la historia amorosa de sus protagonistas, muestra a un Owen con canas artificiales que sostiene entre sus manos el rostro de la joven. La obra El Peregrino es una crítica a la estrechez mental de la vida provinciana. Edouard de Savin, de 50 años, vuelve tras una larga ausencia a la casa de su niñez. Allí encuentra a su sobrina Denise Danton, de 17 años, los mismos que entonces tenía Clementina. Bueno, ya dijimos que podía tener 17 o 19. Inicia con ella un diálogo que es, en rigor, el cuerpo de la obra. A partir de un suceso aparentemente trivial, de Savin emprende, en un brevísimo espacio, la educación sentimental de Denise. La seducción que Owen emprendía de su sobrina se transformó para él en una obligación no hacia el personaje, sino hacia la persona que lo encarnaba. Imaginemos la vehemencia con la cual el poeta se dirigía a Denise, que tradujo como Dionisia, para decirle: es preciso vivir, mi pequeña. La mayor parte de la gente no vive ni ama la vida. Esperan a la muerte tras la ventana cerrada mientras hablan mal de sus vecinos. Son incapaces de sentir alegría verdadera, verdadero amor. Le hacen a Dios la afrenta de rogarle sin tregua, como por groseros o cobardes, mientras ignoran todo lo que es bello y grande, todo lo que verdaderamente lleva la marca de Dios. Hasta aquí el peregrino. Es de Savin el que habla en una ciudad de la provincia francesa, pero es su contemporáneo Gilberto Owen quien lo encarna, hace a Clementina la invitación al viaje y la conmina a enfrentar en México a un provinciano de ese 1928, donde no podía abandonar el trato de tercera persona del singular. Usted, Clementina, inaccesible desde la enunciación del nombre. Yo le pregunté en una ocasión a doña Clementina por qué se hablaban de usted, y ella me dijo, pues porque así se estilaba, no me iba a hablar de tú. Recordemos la canción Usted es la culpable, que se ha atribuido a Dian Nandino y que después se la regaló al chamaco Sandoval. En una inmediata aproximación, bueno, me voy a brincar esto. Las de Owen son cartas de poeta, no de un simple enamorado, lo cual es diferente a un enamorado simple. Comparadas con las de sus contemporáneos, resultan singulares, hiperbólico y lúdico, trágico y cómico. En sus primeras epístolas elabora un discurso donde intenta conquistar al sujeto amoroso mediante su inteligencia. Cuida sus palabras, mide sus acciones, procura no evidenciar un temperamento que ya desde entonces anunciaba su flexibilidad, su inflexibilidad y su sincera incapacidad para comprender e interpretar cabalmente los equívocos de su enamorado. Las reseñas aparecidas a propósito de la obra, El Peregrino, las cuales han sido recogidas por Schneider en su libro Fragua y Forja del Teatro Experimental Mexicano, unánimemente expresaron su admiración hacia la sobresaliente actuación de la muchacha en esa su definitiva iniciación. Comienzan posteriormente los ensayos para el montaje de El tiempo es sueño, de
Henri René Lenormand, donde los papeles centrales están nuevamente a cargo de Clementina y Gilberto Owen. Owen representaría el papel de Nico Van Eyden, prometido de Romé Cremes, encarnada por Clementina. Mientras en El Peregrino, Owen era el educador sentimental de su sobrina, la nueva obra le da oportunidad de expresar diálogos amorosos aún más vehementes. Al igual que El Peregrino, El tiempo es sueño sintetiza elementos de la poética vital no solo de Owen, sino de toda su generación. El viaje interior, la conciencia de que es mejor la idea de viaje que la frustración del mismo. Nico regresa a su natal Holanda después de haber vivido largo tiempo en Java para casarse con Romé, su prometida, y llevarla a las regiones donde él ha conocido la plenitud y la belleza. Si de Sabén continúa el cinismo waldiano, que en su aparente burla contra las convenciones lleva su penitencia, Nico es un héroe más explícitamente trágico. Su escepticismo lo condena, lo conduce a la muerte de cuanto alguna vez consideró esencial para la vida: sus amigos, el amor, los viajes. Rompe la idea de felicidad que Romé y él compartían antes. Contra la normalidad del matrimonio, defiende la supremacía del amor, la belleza sobre el utilitarismo. Para él, la realidad es un sueño inmóvil alrededor del cual nos movemos. Y dice Romé, que es como un manifiesto del teatro de Ulises en un medio hostil, por indiferente. Dice Romé: después de todo, ¿cómo vivimos en esta casa? Bebemos té, soñamos y leemos. Filosofamos. Eso es todo y nada hacemos. Quizás algo nos ha arrancado de la vida. Bueno, hasta aquí me quedo, luego podemos seguir conversando. Los dejo ahora con un hombre de teatro como es Gonzalo Valdés Medellín. Gonzalo Valdés Medellín es originario de la Ciudad de México. Es escritor, dramaturgo y periodista. Es considerado uno de los críticos literarios y teatrales más destacados en la actualidad. Desde que inicia su carrera, a principios de los años 80, renueva la crítica con un aliento contestatario hasta entonces inédito, y que le vale los elogios de importantes críticos como Humberto Batis, Raquel Tibol y Emanuel Carballo, y dramaturgos como Luis G. Basurto, Héctor Azar y Luis de Tavira, quien lo consideró un joven creador dotado de insólitas facultades para la transgresión. Una de sus maestras esenciales fue Clementina Otero, de quien aprende los basamentos del teatro, la actuación y el manejo de la voz, así como el conocimiento del teatro de Ulises y el grupo de contemporáneos, y la poesía y el teatro de Javier Villaurrutia y Salvador Novo, autores de los que años después montará obras y rendirá homenaje en su propia dramaturgia. Ha sido reconocido con la beca Jóvenes Creadores del FONCA, primera generación, 1989-1990. Su trayectoria ha sido premiada y reconocida en el ámbito teatral, literario y periodístico. También imparte talleres, conferencias y ponencias, y ha sido un impulsor continuo de la lectura en los últimos 6 años en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias de verdad. Estoy muy contento de estar aquí recordando pues, a mi queridísima maestra Clementina y estar aquí con Mariclem, con Marinela, con Vicente, a quien tanto admiro y a quien tanto he leído, y con quien como lector he tenido pues muchos acercamientos y coincidencias de gusto. Y me encanta que pues estemos ahora aquí hablando de una de mis coincidencias vitales con él, que es la señora Otero. La señora Otero, así le decíamos todos, ¿no? La maestra Otero, pero era muy especial el impacto que provocaba en sus discípulos,
que siempre fue la señora Otero. Y bueno, yo había traído aquí hace 3 años, sí, 3 años, escribí un texto sobre los 90 años del Teatro de Ulises. Hoy se cumplen 93, se cumplieron 93, enero pasado, y bueno, lo traje, pero antes sí me quiero referir a la señora. He escrito muchísimo y bueno, lo he publicado casi todo ya en Facebook, todo lo que publiqué desde que inicié mi carrera como periodista en Uno Más Uno, que justamente yo inicio en el año 82 a publicar ahí entrevistas, solo entrevistas. Yo quería ser entrevistador, tenía avidez de conocimiento y cómo aprende uno, pues preguntando, ¿verdad? Y preguntándole a los grandes creadores, pues se aprende más. Y recuerdo que en ese año 82 se presentó el libro Cartas a Clementina Otero. También se están cumpliendo años de ese libro, ¿no? Cartas a Clementina Otero. Y bueno, le hice una larga entrevista a la señora Otero porque como ella ya había visto algunas entrevistas que yo había hecho, pues me llamó y me dijo, oye, voy a presentar un libro en Bellas Artes, ¿no me quieres entrevistar? Y le dije, ay, maestro, pues es un honor, claro que sí. Y corrí ahí a su oficina de Violeta, ahí donde está el ballet folclórico de Amalia Hernández, y ahí ella era su directora. Y ahí yo la había conocido por recomendación del maestro Emilio Carballido, que había sido mi maestro de dramaturgia en la adolescencia. Yo tendría 15, 16 años cuando fue mi maestro ahí en un curso que daban para adolescentes en Bellas Artes. Y cuando terminó el curso, yo me dediqué a vender libros con mi papá, que vendía libros. Y entonces en la feria del Zócalo Pino Suárez del Metro, pues poníamos nuestros stands. Mi papá vendía las grandes colecciones de los clásicos, la enciclopedia Grolier y todas esas cosas que se estilaban aún en los 80s, finales de los 70s, principios de los 80s, que todavía la gente compraba libros por formato, por las grandes enciclopedias y todo, ¿no? Eso se fue perdiendo con el tiempo. Y en ese entonces me acuerdo que pasó a la carrera el maestro Carballido y se detuvo en el stand y me reconoció y me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, pues estoy vendiendo libros. Ah, qué bueno, dice, pero tienes que seguir escribiendo teatro y tienes que seguir aprendiendo teatro. Le dije, pues sí, maestro, a ver qué sale. No, nada de qué sale. Vete al ballet folclórico de Amalia Hernández y busca a la señora Clementina Otero, dile que vas de mi parte, que te dé media beca y que tienes que estudiar con ella y aprenderle todo lo que puedas. Ya me dio los datos, los apunté y en efecto llegué con la señora, me dio media beca y empecé a estudiar y empecé a definir pues lo que yo quería en el teatro y empecé a aprender pues el manejo de la voz, cómo sentarse adecuadamente ante el público, cómo trazar un cuadro dramático, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo pueda o no saber de teatro, los basamentos, me los dio Clementina Otero. Y eso siempre lo digo y eso siempre pues lo recuerdo con mucha emoción. Hay un texto que publiqué a su muerte, que se publicó en Sábado de Uno Más Uno, y que el año pasado reproduje en Facebook, que se llama Clementina Otero en mis recuerdos, y donde yo hago pues un recorrido desde que la conozco, la amistad que se prolongó en alguna época de mi vida, en fin, tantas anécdotas, como cuando la llevé a
a ver mi puesta en escena de Invitación a la Muerte de Javier Villaurrutia en la Casa del Lago, y ella estaba muy emocionada y subió al escenario y bueno, fue una ovación extraordinaria del público, porque yo siempre la presumía mucho que era mi maestra. Y también la presumía mucho porque desgraciadamente empiezan a surgir nuevas generaciones y se olvidan de los anteriores. ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Qué hace? Y eso hasta a mí me pasa y no sé, no me dejarás mentir. Pues de repente yo fui el crítico más importante y más famoso de México durante 20 años. Ahora los chavos no saben ni quién son. No saben, es una cosa que digo. Y así pasaba, yo de repente hablaba de la señora Otero, ¿quién es? Me decía, ¿cómo quién es? ¿No? Es una de las forjadoras de la vanguardia teatral mexicana, ¿no? Y bueno, siempre he tenido yo como esa voluntad de que no se nos olviden nuestros grandes protagonistas culturales, ¿no? En este caso, pues, la señora Otero, pues, fue una impulsora extraordinaria, no solamente del teatro, sino de la danza y también de la cultura, porque fue una mujer de gran cultura que a todos sus alumnos nos enseñó, nos ilustró. Yo recuerdo que en aquellas clases de ballet folclórico nos dijo, quiero que me traigan una escena de una obra de teatro que quieran hacer para su examen. Entonces yo había visto el montaje de Exiliados de Joyce en el Poliforum, que dirigía Marta Luna, y yo dije, ay, yo quiero hacer Exiliados, ¿verdad? Y yo tenía 16 años, ¿verdad? Entonces llegué yo muy mono con mis escenitas y me dijo, ay, niño, ¿cómo quieres hacer Exiliados? Haz primero el teatro mexicano, primero conoce tus raíces, me dijo, primero aprende lo que se ha hecho aquí, para que entonces puedas aspirar a Joyce o a Kafka o a quien quieras. No, ven. Y me dio, yo también hablo de La Rosa de Carballido y otra escena de El enfermo imaginario, me parece. Sí, El enfermo imaginario. Y con esas dos hice mi examen. Fue un examen, pues, yo estaba muriéndome de miedo porque no me salían las escenas. Estaba yo bloqueado, estaba yo tremendamente bloqueado. Y entonces la maestra me gritaba horrible y yo me bloqueaba más. Y bueno, casi lloro en el ensayo general. Y me dijo, pues a ver si puedes, me dijo, a ver si puedes, porque no, estás pésimo. Y bueno, pues ya, llegó el día, me presenté, no tengo más recuerdos que las luces, mi compañera de escena, y decía yo los textos y me movía y sentía y vibraba. Y cuando terminó la escena me acerqué a ella, me dice, se me queda bien, dice, no que no podías. Híjole, sentí que el alma me volvía. No, de ahí aprendí que el rigor en el arte y en el teatro sobre todo es muy necesario. Y ella también me enseñó el amor por los contemporáneos, sobre todo por su amadísimo Javier Villaurrutia, de quien fue musa en el teatro, y de, pues, obviamente, de Gilberto Owen. De nuevo me decía que era muy amiga, pero no se expresaba con la admiración, con la hermandad con que se expresaba de Javier Villaurrutia, ¿no? Gilberto Owen, pues era punto aparte, porque Gilberto pues, había sido el enamorado eterno y poco entraba ella en el asunto Owen. Solo recuerdo que me dijo, bueno, pues yo respetaba a Owen y las cartas tienen un valor literario, nada más, es el valor que tiene. Por eso las di a conocer. Y las había dado a conocer a insistencia de Sergio Pitole, me contó. Y Marinela, pues había hecho todo el trabajo de recopilación y demás. La edición muy bonita, edición de Limba, ¿no? Que no se ha vuelto a reeditar esa, ¿no? Como todas las cosas de Limba.
Pero no hablemos de Limba, porque cuando publiqué mi artículo de Clementina Otero en mis recuerdos, que ahorita les digo por qué Clementina Otero en mis recuerdos, porque es también un homenaje a otra gran mujer del teatro mexicano. Cuando publiqué esto en Facebook, me escribió emocionadísima Lucina Jiménez, directora de Bellas Artes, y me dijo: Gonzalo, qué hermoso texto. Ahí está, ahí lo tengo. Qué hermoso texto, me ha conmovido. Hay que homenajear a Clementina. Le dije: pues órale, ya. Había escrito también ya Estela Liñero, que va a estar aquí en este homenaje. Y habíamos dicho, bueno, ambos, yo ahí en Facebook y ella en Proceso, que, bueno, que cómo era posible que no hubiera un teatro que se llamase Clementina Otero, cuando ella, junto con Villaurrutia y con Novo, fundaron la Escuela de Arte Teatral de Limba. ¿Cómo era posible que ni el teatro de la danza hubiera alcanzado a pensar en Clementina Otero? Bueno, total que Lucina, que espero que vea esto, pues me debe una llamada de retache, porque dijo: yo te llamo, lo voy a ver con la compañía, con la Coordinación Nacional de Teatro, y es fecha que pandemia o no, pues no hemos recibido nada. Pero oficialmente se le debe un homenaje grande a Clementina Otero. Se le entregó, me parece, tú te vas a acordar, Mariclén, la, la medalla Javier Villaurrutia en la muestra nacional de teatro, donde nos la pasamos maravilloso los tres, ¿te acuerdas? Y bueno, desde entonces, bueno, ya, no se ha hecho nada. Ojalá, directora de Limba, Lucina Jiménez, amiga nuestra y tan admirada, respetada y querida, ojalá que sí hagamos el homenaje y que sí me devuelvas la llamada al menos, te lo suplico. Bueno, entonces, el hablar de Clementina Otero ahora pues es fundamental. Es fundamental también porque los grandes maestros nos han ido dejando y los grandes maestros del futuro aún no surgen. Esa es una realidad incuestionable. Yo creo que los grandes maestros del siglo XX, entre los que se incluyen a Clementina Otero y a Javier Villaurrutia, que ustedes van a tener aquí a uno de sus alumnos más destacados, el que lo descubre, Ignacio López Tarso. A Ignacio López Tarso lo descubre Javier Villaurrutia. Entonces, todo esto, ¿a qué me lleva? A decir que, a querer o no, el alma de Clementina Otero está vivo en nuestra conciencia, porque así seamos aquí los 5 que estamos, 7, 8 que estamos, así esté en los maravillosos, magníficos textos de Vicente, o en los míos que modestamente pergeño por ahí, bueno, pues ella seguirá viva mientras nosotros no dejemos de recordarla, ¿no? Y desde luego me parece loable que la Casa Rivas Mercado se esté dando a la tarea de recordarla y de tenerla muy, muy presente. Yo lo único que recuerdo de ella son sus buenos consejos, su cariño, que me tenía un gran cariño y que era muy correspondido. Y pues yo escribí una obra sobre ella y Gilberto Owen que nada tiene que ver con las cartas. Quizá sea una versión libre de ese amor, basado en una larga entrevista que yo le hice sobre Gilberto, en donde pues, pude sacar algunas deducciones del por qué no se llevó a cabo ese amor. Y bueno, ojalá que algún día yo la monte, ojalá, porque con eso cerraré yo el ciclo de Clementina Otero, porque por ahí del año 90, 91, propuse al FONCA
al Sistema Nacional de Creadores de Arte, que ahora sí pertenezco a él, después de muchísimos años de ser relegado, propuse escribir el ciclo de Ulises, el ciclo del teatro de Ulises. Es un título que me sugirió mi gran amigo y maestro Hugo Argüelles. Me dijo, ponle el ciclo de Ulises, porque estás hablando de varios de los protagonistas de Ulises. Entonces, este ciclo de Ulises comenzaba con una obra que se llama Mesones 42, donde yo contaba la historia, la gestación del teatro de Ulises, y bueno, ya tenía yo varias escenas escritas y demás. Total que, pues no, nunca me dieron la beca para hacer ese ciclo de Ulises. No obstante, tengo escrita esa obra, Mesones 42, tengo escrita Eche Novo, o el tercer Novo, que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia en el 2004, que es sobre Salvador Novo. Tengo escrita y estrenada también Javier Villaurrutia, La estatua asesinada, que ganó también el premio de la Asociación de Periodistas Teatrales a la mejor obra del 2014, y está en espera la de Clementina, que cerraría el ciclo de Ulises. Y bueno, también está sin estrenarse Mesones 42, que esa pues fue la primera que escribí, y ahí está. Y bueno, pues ya nada más para concluir les voy a contar, porque ya no les voy a leer esto, lo voy a subir a Facebook si quieren, ahí lo leen. Es la historia de Ulises, pero después de lo que ha leído Vicente, pues sería caer en reiteraciones y cosas. Mejor los invito a que lo lean en Facebook. Nada más les voy a contar que justo por la publicación de este texto, un día recibí una llamada de un señor que se llama Raúl Lerma, señor de la tercera edad, que, bueno, no es ni dramaturgo, ni actor, ni investigador, ni nada. Pero me dice, oiga, señor Valdés Medellín, leí su artículo en Siempre sobre el teatro de Ulises. Y fíjese que yo estoy trabajando en Mesones 42, justo en el departamento donde está el teatro de Ulises, donde estaba el teatro de Ulises. Y me gustaría mucho que viniera usted a conocerlo, y si gusta darnos una charla y demás. Pues yo me quedé sorprendidísimo, ¿no? Porque dije, qué padre, porque una de las cosas que también mucho hablamos con Clementina Otero, e incluso por ahí en un par de entrevistas que publiqué en Uno más Uno, ella lo decía, que pues era muy importante rescatar el teatro de Ulises. Luego lo convirtieron en una bodega, luego en una lonchería, y bueno, pero ahí está el departamento. Y fui, y en efecto dan clases de macramé, y dan clases de ajedrez, y dan clases de lectura, y en fin. Pero ahí está, y bueno, pues habría que ir a visitarlo, ¿no? Para recordar y pisar, justo, se siente una energía muy especial en ese lugar, porque es muy chiquito. Yo creo que es tan chiquito como esto, más o menos. Y tiene todavía ese ventanal de la foto que se ve del peregrino, todavía se ve, todavía lo tiene ahí. Ajá. Sí. Sí, sube uno a las escaleras, está en el primer piso. Está el ventanal de esa foto, si la pueden poner por ahí, está, y ahí está el espacio. Y bueno, pues ahí recordé a Ulises. Me acuerdo que me había encontrado unos días antes a Marta Ofelia Galindo, que también va a estar en el homenaje, y le dije, voy a dar una charla sobre Ulises. Pues tú fuiste alumna de la señora Otero, pues ve. Y fue, y la subí conmigo, y estuvimos hablando muy rico de Clementina y de Ulises, sobre todo de Clementina, porque pues ella sobre todo fue alumna de Clementina Otero, alumna niña, ¿no? Ella empezó como niña ahí.
Sí, sí, en Bellas Artes, ¿no? La muñeca pastillita, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues fue muy, muy padre, muy emotivo. Y ahí está, en Mesones 42, es un pequeño y muy modesto centro cultural, olvidado por las autoridades, por supuesto, pues porque no sé qué pasa, no sé qué pasa, digo, qué bueno que el CUT hizo el homenaje que escribió Vicente, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no ha habido. Y a mí me ha costado sangre que se me monte mi obra sobre Salvador Novo, ¿no? Y la de Javier Villaurrutia la hice con 3 pesos y actores que casi, casi regalaron su trabajo y un productor que hay que, bendito sea, puso lo mejor de sí y la apuesta quedó muy bella, ¿verdad? Con músicos en vivo y demás, pero no hay apoyo hacia este tipo de propuestas por parte de nuestras autoridades y deberían de apoyarla porque es apoyar la historia de nuestra cultura y lo mejor que ha tenido nuestra cultura. Bueno, ya para no extenderme más, pues reitero mi gratitud a todos aquí presentes y bueno, elevo mis plegarias porque Clementina Otero siempre esté presente en el panorama de la cultura mexicana. Muchas gracias. Bueno, obviamente, en lo personal quiero comentar que para mí ha sido una experiencia fabulosa haberlos escuchado a ambos esta tarde. Creo que para el público también tenemos una cantidad impresionante de saludos, de comentarios que realmente reafirman lo que se ha comentado el día de hoy. Necesitamos hacer visibles a estos personajes, que el público los vea, los conozca y sobre todo reconozca y recuerde. Eso es lo más importante. Para nosotros, aquí en la Casa Rivas Mercado, en colaboración con la Fundación Rivas Mercado AC y también con las hijas de doña Clementina que nos acompañan de manera presencial en la casa, agradecemos mucho, de verdad, su disposición de hablarnos de esta mujer tan importante, a la cual, bueno, pues a partir de este momento tenemos ya todos la tarea de seguir conociendo y descubriendo. Quiero, bueno, pues agradecer a todas las personas que se han conectado, a la actriz Paulina de Labra, que nos acompaña en línea, a Antonio Prida Peón, Naye Pichar, Isabel Puente, Alejandro Bazáñez, Isabel Puente, también tenemos a Mina Álvarez, Emma Cecilia García Kinsky, Naye Pichar, tenemos también a Antonio Prida Peón, Graciela Enríquez Escobar, la maestra Graciela, que también va a participar justamente en este homenaje, a José Alfredo Jiménez Mejía, a Victoria Castillo Prior. Justamente tenemos público conectado de varios estados de la República. Tenemos de Michoacán, de Puebla, de Colima, de Jalisco. Tenemos también de Yucatán. Nos ven también de Venezuela. Nos ven también de Costa Rica, de España, de Portugal. Y bueno, pues agradecemos mucho a toda la gente que está siguiendo la transmisión en este momento. Recuerden que esto va a quedar grabado en el Facebook Live de la Casa Rivas Mercado y en el Facebook Live de la Fundación Rivas Mercado AC para que, bueno, pues lo compartamos porque son de verdad experiencias interesantes que, como les repito, necesitamos conocer y reconocer. Y qué mejor hacerlo desde la casa que vio nacer a esta mujer tan importante que fue Antonieta Rivas Mercado, obra de su padre, el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Quiero también exhortar al público que está conectado en línea en este momento a que nos acompañe el próximo martes 21 de septiembre a las 18 horas. Vamos a tener la segunda charla de este ciclo que lleva por título Los robles mueren de pie, Clementina Otero y la danza. Nos van a acompañar en el presidium la maestra Nelly Japé, la maestra Viviana Basanta, la maestra Gladiola Orozco y también la maestra Graciela Enríquez. ¿Algo que quieran agregar, maestro Vicente, para despedirnos? Bueno, pues yo creo que se debe montar lo que está diciendo Gonzalo, el ciclo de Ulises, y qué mejor que montarlo en la casa de los mercados, sería Claro. padrísimo hacerlo, ¿no?
Yo creo que ese proyecto merece mucha la pena ser apoyado y por supuesto que doña Clementina sería la más entusiasta en participar en ese proyecto. Yo quería nada más hacer, nada más es un pequeño, digamos que recordatorio de, desde luego que doña Antonieta Rivas Mercado, pues fue el artífice de Ulises, pero tuvo una socia que daba dinero para las puestas en escena. Y ahorita yo lo saqué de algún lado, ya no recuerdo dónde. Creo que del libro de Margarita Mendoza López. Eh, Se llamaba María Luisa Cabrera. Malo Cabrera. Ella se convierte en mecenas del grupo junto con Antonieta Rivas Mercado, solventando los gastos de la compañía de Ulises. Eso dice Margarita Mendoza López. Ahí recuerdo lo que les iba a contar. Sí. Sí. Sí, sí, toda la cara. Y la figura y bueno, de estatura. Sí. Y lo de Clementina Otero en mis recuerdos es que cada vez que moría alguien yo escribía Enrique Alonso en mis recuerdos, Luis Cavazurdo en mis recuerdos, Clementina Otero en mis recuerdos, etcétera, en mis recuerdos. Porque Margarita Mendoza López, que fue una gran investigadora teatral y una gran difusora del teatro en México, que murió desgraciadamente en el terremoto del 85 en el Hotel Regis donde ella vivía, y a quien yo había conocido en el periódico El Nacional, donde yo colaboraba también en aquellos años. Siempre escribía de alguien en mis recuerdos, ponía ella. No sé, Celestino Gorostiza en mis recuerdos, Antonieta en mis recuerdos, y entonces yo dije, cada vez que muera alguien, voy a escribir un obituario así. Fulano de tal en mis recuerdos. Entonces, por eso es Clementina Otero en mis recuerdos. Esa nada más era una pecata minuta que quería, ¿no? Y lo de María Luisa Cabrera, que es importante, porque pues me parece que justicia a quien lo merezca, ¿no? Y sí, pues desde luego que el trabajo excepcional de Antonieta, pues aún todavía falta mucho, aunque se haya dicho mucho y se escriba mucho de ella y se publique, todavía falta mucho. Es más, me atrevo a decir, falta la gran obra teatral sobre Antonieta Rivas Mercado. A ver si me da tiempo de hacerlo. Esperemos que sí. Lo combinamos a que la hagan. Bueno, pues agradecerles también a nombre de la maestra Ana Lilia Cepeda de León, quien no pudo venir en este momento por cuestiones de trabajo, su presencia, a nombre también del patronato de la Fundación Conmemoraciones, agradecer también a Ana Curi y la señora Marta Gargollo de la Fundación Rivas Mercado AC, que nos acompañan en este momento, también a Marinela y Mariclem Barrios Otero, un honor tenerlas aquí, este eslabón sucesorio de una mujer tan importante que es Clementina Otero, a la cual, bueno, pues nos da mucho gusto recibir en espíritu del arte justamente en esta casa. Muchísimas gracias, terminamos esta transmisión, pásenla muy bien y muy buenas tardes. Muchas gracias, aplausos, por favor.